Hola amigos, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy vamos a hablar de 5 reflexiones en 5 sitios que normalmente no comparto de Progreso Yucatán, donde nos encontramos ahora. Al fondo de mí está el Palacio Municipal, que se construyó en 1895, pero quiero hacer 2 cosas: mostrarte estos 5 puntos que normalmente no se comparten y, por supuesto, como siempre, hacer algunas reflexiones que nos lleven a vivir mejor. Hace pocas semanas publiqué un video de una entrevista con Rocío, donde hablaba de los cruceros, o creo que lo hice solo, no recuerdo bien, pero hablaba yo acerca de los cruceros y de que a veces valía la pena no bajarse en ellos porque tomábamos una excursión que podía costar, voy a inventar, $50 y no había mucho que ver. De hecho, hablaba de una pequeña isla donde nos llevaban a un faro en un camino empedrado, incómodo, y que realmente no había algo que fuera muy atractivo. Y hoy que vine a Progreso dije, pues voy a pasar a visitar el faro y les voy a compartir como reflexión lo que es el faro. Aquí me encontré algo que no había visto, que es un ancla. Y entonces pensé en estas 2 cosas y dije, qué interesante que el faro es algo que todos debemos de tener en nuestra vida para generar una guía, para llevarnos hacia donde deseamos estar, como un lineamiento de la calidad de vida que queremos tener, pero también a veces requerimos un ancla para saber justamente atarnos a donde necesitamos atarnos. Es decir, hay un buen juego de palabras que acabo de encontrar sin querer. Lo que es el faro, buscar siempre algo que guíe tu vida hacia la vida que tú quieras tener, buscar que siempre tengas una luz que sea tu guía y que cada día vayas a mejor destino y que cuando encuentres las cosas que valen la pena, también te entrenes de alguna manera a detenerte un momento ahí, a disfrutar ese momento como el barco que de pronto se detiene y se ancla por unos instantes, aunque puedas seguir luego el camino, pero sí comprender que verdaderamente un faro de luz guía tu camino. Un ancla te permite detenerte en el momento presente, que es donde siempre están las oportunidades y siempre está la calidad de vida. Otro punto de lo que no quiero dejar de hablar es del mercado de frutas de Progreso. Señores, en lo que les platico esto, les muestro algunas imágenes, porque ahí no puedo grabar debido a que hay mucha música y por derechos de autor no lo puedo hacer. Pero cuando tú observas las frutas, independientemente de sentir que en México tenemos una maravillosa bendición de colores, de sabores, de frutas, de vitaminas, de alimentos, y tú ves a esta gente trabajando entre esas frutas, es cuando esto me invita a reflexionar en la vida. La vida es realmente una oferta de luces y de colores, pero como siempre digo, necesitamos alertarnos a este tipo de cosas. No basta con que estén ahí. Tú puedes pasar por ese mercado, puedes pasar junto a esas frutas y ni siquiera percatarte que están ahí. Pero cuando tienes activos los sentidos, cuando estás en el momento presente y volteas a ver la vida buscando sus colores, apreciando su belleza, oliendo los aromas que la vida te va ofreciendo, muchas cosas fantásticas como en este mercado lo puedes encontrar. Yo estoy seguro que independientemente de que sea ahora en Progreso Yucatán o sea en México, probablemente lo puedas vivir en muchos países. Y si no son frutas, son otras cosas, son texturas, son circunstancias, son relaciones, pero siempre que tú desees encontrar colores y aromas en la vida, seguramente lo vas a encontrar. Prende los sentidos, esos sentidos que damos tan de por hecho como mirar, escuchar, oler, degustar, sentir. Enfréntate a ellos y disfrútalos y te vas a dar cuenta que verdaderamente es algo extraordinario. Venía a mostrarles el muelle de madera que le llamamos muelle chocolate, pero resulta que está en restauración, lo están arreglando. Entonces lo único que les puedo enseñar realmente es el muelle, el principal, el muelle de puertos, el muelle de cruceros, que es famoso por ser el más largo del mundo debido a que la baja profundidad del mar lo hace muy profundo. Pero sea como esto sea, y mientras te muestro estas pequeñas imágenes, también te quiero compartir algo. Un muelle es un camino que se construye
para llegar a donde tú deseas. Este muelle, por ejemplo, tan largo, ha sido para poder llegar a barcos que nos visitan, para que los visitantes a su vez lleguen a nuestra tierra a conocerla, a degustar nuestra gastronomía, a disfrutar de nuestros mares, de nuestras piscinas, de nuestros hoteles. Y realmente para mí es una analogía que hacemos justamente con esos especie de puentes o caminos que nosotros de manera consciente podemos recorrer en nuestra vida. Es decir, yo elijo construir muelles del momento, o puentes, o caminos del momento en donde estoy el día de hoy, hacia la vida que yo me quiero construir. Y cuando realmente yo tomo el valor, yo tomo la responsabilidad, yo dejo de quejarme de lo que no se puede hacer y lo que hago es preguntarme, ¿dónde está ese muelle que puedo construir? ¿Dónde está ese camino que puedo empezar a recorrer el día de hoy y pensar que así como este, que es el muelle más largo del mundo, no se hizo de la noche a la mañana? Amigos, qué sorpresa me he llevado, que lejos de ser una sorpresa desagradable, la hago una sorpresa productiva para todos nosotros. Venía yo a mostrarte el carrusel, que es un carrusel de fantasía, es un carrusel como de cuento, del cual te voy mostrando algunas imágenes, y resulta que está desarmado. Está desarmado porque, como nos suele suceder en la vida, la entropía de la vida cotidiana de pronto nos va destruyendo, y es el caso de este carrusel en donde le ha afectado el sol, el salitre, el viento, los huracanes, las circunstancias de lo que nos espera, y finalmente sucede que hay que tomar acción. La acción puede ser dejarlo desaparecer por completo o tomar las riendas y de alguna manera reafirmar la entropía, es decir, la propia destrucción que aparentemente ha tenido, pero no para destruirlo, para tomar las riendas y decir, hay que levantar al caballo, hay que levantar a los asientos, hay que levantar las circunstancias, y que eso entonces nos permita realmente reparar las cosas de la vida. La vida es como un carrusel, todo el tiempo el planeta Tierra, no lo percibimos porque somos pequeñitos comparados con el planeta, pero estamos girando y todo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Y cuando empezamos a comprender que esto sucede así, pero que en nuestras manos está, como en este carrusel, poder decir, ¿sabes qué? Yo tomo las piezas, tomo lo que puedo reparar, arreglo lo que puedo arreglar y lo dejo en las mejores circunstancias posibles. Entonces, como este carrusel que seguramente en verano, porque yo quiero pensar que lo están reparando, porque en verano viene la temporada alta. Entonces están reparando el muelle chocolate, que es el muelle de madera, están reparando el carrusel, y quiero pensar que esto es para que el verano podamos, todos los que venimos a disfrutar progreso, lo podamos disfrutar nuevamente. ¿Qué estás haciendo con el carrusel de tu vida? Recuerda que no para de girar hasta el día que nos vamos. Y si va a girar y los caballitos van a estar, ¿por qué no mantenerlos en las mejores circunstancias posibles, hacer lo mejor para reparar lo que haya que reparar y disfrutar de lo que tengamos que disfrutar mientras el carrusel de nuestra vida gire? Fíjense que estoy volviendo a grabar algo que grabé frente a una casa hermosísima de las ex haciendas de Progreso, porque creo que quedó con mucho ruido, pero lo que quiero es compartirles lo siguiente. Antes de que Progreso surgiera, existía un puerto famoso que se llamaba Sisal, de donde salía la fibra de Nequén, que era tan importante en el mundo para hacer cordeles y tapetes y recubrimientos y muchas cosas. Era una fibra natural que, con su prosperidad enequenera, Yucatán se fue volviendo muy rico, y entonces, llegando a Progreso, cuando se empezaron a desplazar algunos barcos de carga a Progreso por su cercanía con Mérida, Progreso realmente fue una ciudad que progresó. Cuando se acabó todo este proceso de la fibra natural, porque surgieron las fibras sintéticas, entonces lo que sucedió es que Progreso tuvo un declive, que ahora está recuperando una muy buena posición, pero ya no por el Nequén, sino por la estrategia turística. Esta casa de las que les estoy mostrando imágenes era una hacienda de un enequenero que vivía en Progreso. No sé exactamente quién, al menos esa es la historia que me acaban de contar en su interior,
pero evidentemente vivió un auge que me lleva a reflexionar respecto de lo que son nuestras tradiciones. Yo soy una persona que normalmente hablo de no quedarnos en los apegos, de realmente disfrutar el momento presente y que si tomamos algo del pasado sea algo que valga la pena recordar. Es decir, quedarnos atorados en sufrimientos innecesarios, en sufrimientos que no nos son útiles absolutamente para nada, es algo que deberíamos de abandonar. Y si quisiéramos conservar algo del pasado, yo diría, rescata algunas tradiciones que puedan ser interesantes, que pueden ser agradables para vivir mejor, que puedan llevarte a disfrutar de una vida más tranquila, más pacífica. Y bueno, que este tipo de imágenes cuando las veas en tu país y veas toda la historia que tienen en sus muros, que tienen en sus pisos, te haga pensar que podemos rescatar nuestras tradiciones más hermosas, pero también disfrutar del momento presente. Amigos, estoy en un lugar espectacular. No sé si decir que el mar está hecho un plato o es un plato que parece mar. Clima extraordinario, agua extraordinaria, paisaje extraordinario. Si yo girara probablemente no verías lo que hay atrás de mí porque nos va a dar el sol, pero estoy viendo que hay un crucero que llegó a nuestro querido muelle. Parece que es un crucero de Royal Caribbean, pero lo que les quería mostrar aquí es esta escultura de Poseidón. Déjenme decirles que esta escultura de Poseidón ha generado mucha controversia. Ha generado mucha controversia porque mucha gente de Yucatán se ha sentido un tanto agredida porque no pusieron al dios Chac, que es el dios maya que corresponde a la zona. Sin embargo, a mí me gustaría reflexionar respecto de ello. Yo pienso que como el centro deportivo se ha llamado Poseidón y han puesto una escultura de Poseidón, lejos de pelear y discutir por cosas que realmente pueden no ser tan trascendentales, podríamos aprender de ambas culturas. En primer lugar, yo creo que con los mestizajes que ha habido a lo largo de cientos y miles de años en el planeta Tierra, todos tenemos un poco de griego, señores. Venimos de Alejandro Magno, venimos de Roma, venimos de, por supuesto, de los aztecas, de los mayas, de los que estamos en México. Pero me puse a hacer una investigación, ojo, léase, yo no soy historiador, pero yo lo que encontré es que Chac es el dios de la lluvia, que contribuía a la siembra, a la productividad de los granos, de las siembras y etcétera. Y por el otro lado, Poseidón es el dios del mar, es decir, el dios del poder. Y si lejos de pelear a los dioses, ¿qué es lo que parece que está haciendo ahora la sociedad? Que es polarizarnos. Lo que hacemos realmente es unirlos. Podríamos pensar que ellos, como dos buenos amigos y juntos, podrían de alguna manera coexistir en el mismo lugar, podrían disfrutarse, podrían sembrar, podrían cosechar una vida mejor, podrían ejercer el mejor poder que tengan, podrían contribuir con sus habilidades. Y si nosotros aprendemos de ambos dioses, en vez de distanciarnos, nos uniríamos más. Amigos míos, les recuerdo como siempre que cuando veas un like y un corazón en tu comentario, quiere decir que yo ya lo he leído, los agradezco mucho y me encanta recibir sus comentarios y como siempre digo, los leo todos. Hasta pronto, que les vaya muy bien.